Video número 3, unidad 2, libro de ESMATE de cuarto grado, tema 1.3, medición y clasificación de ángulos. Siempre escribir la fecha que corresponde, viernes 24 de abril del año 2020, el número de la clase, la página que tomamos de referencia del libro y el tema 1.3, medición y clasificación de ángulos. En esta oportunidad vamos a utilizar el transportador para medir estos tres ángulos y después, en base a esa medida en grados, poder clasificarlo. No sin antes recordarle que la parte que está de color rojo o dentro del cuadro rojo es la parte teórica que va a ir al cuaderno. Tenemos el primer ángulo. Debemos de recordar que un ángulo está compuesto por dos lados. Este es un lado y este es otro lado, o dos líneas que se unen en un mismo punto que se llama vértice y que también se acostumbra a utilizar esta forma de circunferencia para indicar que ahí hay una abertura y es esa la que vamos a medir. El instrumento que utilizamos para medir un ángulo se llama transportador. Procedemos a medir el ángulo. El cuidado que siempre debemos de tener es que esta parte central del transportador debe quedar exactamente en el vértice. Y también que este 0 y el 180 quede perfectamente alineado con el lado de la base del ángulo. Ya que hayamos hecho esto y nos hayamos asegurado que está alineado, debemos de ver cuál es la medida de este ángulo, recordando que nuestro transportador tiene dos numeraciones, una abajo y una arriba. En este caso vamos a utilizar la numeración o la graduación que está abajo porque es la que se hace más fácil. Entonces nos damos cuenta, empezamos a contar 60, 70, 80 y que este ángulo mide 130 grados. Entonces, acá hay una línea de color verde de referencia que indica que este ángulo es mayor a 90, porque los grados que mide son 130. Es de esta manera como nosotros vamos a medir estos ángulos, siempre teniendo el cuidado de esta alineación y que la parte central del transportador quede exactamente en el vértice. Entonces este ángulo mide 130 grados. Pasamos al siguiente ángulo, que es el B. Siempre identificamos su vértice y sus dos lados y la abertura que en este caso vamos a medir. Utilizamos siempre el transportador con el cuidado de la alineación. Y ahora, ¿cuál numeración vamos a utilizar? Ya no puedo utilizar la de color azul, sino que ahora se me hace más fácil utilizar la de color negro. Entonces empiezo a contar desde el ángulo 0 y me doy cuenta que la abertura llega hasta el 140, pero hay 5 líneas más. Entonces cada línea corresponde a 1. Y si hay 5 líneas, son 40 más 5, son 145. Entonces este ángulo mide 145 grados. Si ahí me doy cuenta que el ángulo es mayor a 90 grados. Pasamos al literal C. En este ángulo debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya no está alineado, sino que está un poco de lado. Aquí debemos de tener el cuidado que también el transportador lo vamos a ubicar de esa manera, siempre siguiendo con esta base del ángulo. El cuidado siempre de que esta parte central debe de quedar en el vértice y la alineación del 0 y el 180 con esta parte del ángulo. Y nos damos cuenta inmediatamente que el ángulo también es mayor a 90. Aquí aparece en color verde la línea de referencia que nos indica que este ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, ¿cuál es la medida? Acá, exactamente donde queda esta línea, nos dice que vamos a utilizar la graduación o la numeración de color azul
y está exactamente en el 110. Entonces este ángulo mide 110 grados. Esto nos ha servido para poder recordar cómo hacer la medición. Ahora que ya sabemos nuevamente cómo medir, acá también aparece una forma diferente para poder medir el último ángulo. Así que en esta parte que estoy sombreando es como lo hicimos, pero también podemos hacerlo de esta manera. Siempre y cuando nosotros coloquemos bien el instrumento y siempre nos va la medida de 110 grados. Ahora pasamos a esta página, la página siempre 24. Se va a pasar esto al cuaderno porque acá nosotros encontramos lo que es la explicación de la clasificación. Dice que si los ángulos son menores a 90 grados, o sea, así como este, que es un ángulo pequeñito, es menor a 90 grados, se llama ángulo agudo. La siguiente dice, los ángulos que son mayores a 90, pero menores a 180, se llaman ángulos obtusos. Acá podemos ver este ángulo que es mayor a 90, pero menor que 180, y este se llama ángulo obtuso. Acá no hay algún ejemplo de ángulo llano, pero el ángulo llano es prácticamente algo que no tiene ninguna inclinación, algo plano. Bien, pasamos a una imagen que nos ilustra perfectamente la clasificación. Acá podemos darnos cuenta, voy a empezar por el ángulo recto. Este es un ángulo de 90 grados porque es un ángulo recto y siempre se identifica con este cuadrito. Entonces, todos los ángulos que veamos así como una tipo escuadra, este ángulo se llama ángulo recto. Ahora si vemos ángulos que son más pequeños que el ángulo recto, como por ejemplo este, se llaman ángulos agudos, siempre que sea menor que 90 grados. Quiere decir que si hay un ángulo que mide 89, como es menor a 90, se llama ángulo agudo. Pero si son más grandes, siempre tomando como referencia este ángulo recto, si son más grandes, veamos este. Este es más grande que un ángulo de 90. Por lo menos si encontramos un ángulo de 100, de 150, ya son ángulos obtusos. Veamos esta forma de circunferencia es más grande, entonces se llama ángulo obtuso. Y aquí está el ángulo llano. El ángulo llano es cuando prácticamente es una línea así horizontal, no hay ningún tipo de inclinación, por eso se llama ángulo llano. Bien, con esta clasificación, solo recordando, ángulo recto, cuando está de esta manera como una escuadra, cuando es menor a 90 grados, ángulo agudo, cuando es mayor a 90 grados, ángulo obtuso, y cuando no hay ninguna inclinación, sino que simplemente aparece recto, se llama ángulo llano. Ya con esta explicación podemos pasar al libro de ejercicios y resolver correctamente lo de la página 24. Aquí está la página 24. ¿Qué haremos en esta primera parte? Vamos a medir los ángulos con el transportador. En esta otra parte del resuelve hay 4 relojes de aguja. ¿Qué vamos a hacer acá? Como vemos, unos a simple vista se pueden identificar, por lo menos recordando, este es un ángulo recto, porque está completamente con 90 grados. Entonces vamos a escribir en esta parte de acá qué tipo de ángulo es. Ahora vemos este otro ángulo que es menor a 90, entonces deben de recordar cómo son los menores a 90 o cómo se llaman. Ahora este otro es mayor a 90 grados, entonces también tiene un nombre. Y aquí estamos viendo también un ángulo totalmente recto. Debemos de recordar que la clasificación es ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y ángulo llano. Y es de esta manera como van a resolver estos ejercicios. Entonces nos vemos a la próxima, cuídense y sigan estudiando. Hasta entonces.